Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia y califica de simple para el despacho del proyecto de ley de migración y extranjería. En segundo lugar, una comunicación del sacerdote don Felipe Berríos, quien estaba invitado a esta sesión, mediante la cual hace llegar su excusa por no poder asistir a la misma debido a que vive en Antofagasta y requiere que se le haga llegar con más anticipación la invitación para poder planificar su agenda. En tercer lugar, una comunicación del señor Norberto Girón, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones Chile, mediante la cual también hace llegar sus excusas por su inasistencia a la presente sesión por motivo de agenda. En cuarto lugar, también una comunicación del señor Yvenet Dorsainville, vocero de la Plataforma de Organizaciones Haitianas en Chile, quien también hace llegar sus excusas por no poder asistir a esta sesión, debido a motivos de fuerza mayor, y solicita se le invite para otra oportunidad. Y en otro orden se han solicitado 2 solicitudes de audiencia por el proyecto de ley de migración, de parte del presidente de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana en Chile, señor Luis Zurita, y de un grupo de profesionales expertos en temas migratorios. Eso es, presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Alguien me preguntaba por ahí, parece que fue la diputada Hernando, con respecto al proyecto de... no, fue la diputada Andrea Parra. Con respecto al proyecto de incentivo al retiro de los funcionarios municipales. ¿Por qué todavía no estaba en sala? Es porque falta exactamente, porque falta el informe financiero. Ya, así que alguien me lo preguntaba y me acordé ahora. Bueno, antes de dar inicio a la exposición de nuestros invitados, solo recordarles que el próximo 28 de mayo, día lunes, recordemos que nosotros habíamos acordado sesionar los días lunes para poder también ir avanzando con los invitados con respecto al proyecto de migración. Vamos a tener los primeros 30 minutos en la sesión, la presencia del ministro de SECPRES para que nos venga a contar qué vamos a hacer con respecto al proyecto de Chile Atiende, ¿ya? Proyecto de ley que está ya hace bastante tiempo y que hoy día tengo entendido que el Ejecutivo quiere ingresar algunas indicaciones, algunas modificaciones y que nos solicitó venir a la comisión para exponer aquello. Y obviamente ya en la segunda tanda es continuar con la exposición de los invitados del proyecto de migración. Orden del día, continuar con las audiencias respecto al proyecto de ley de origen en mensaje en el primer trámite constitucional y reglamentario de la Ley de Migración y Extranjería. A esta sesión se encuentran invitados la señora María Laura Liscano, vocera de la agrupación Venezolanos en Chile, el dirigente de la comunidad haitiana en Chile, el señor... No, él se excusó, ¿no? Y el prefecto inspector de jefe de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, señor Víctor Nakada, y el sacerdote también se excusó. Sí. Ahí estamos. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias por asistir a la sesión de Comisión de Gobierno Interior. Y vamos a comenzar con la señora María Laura Liscano, vocera de la agrupación de venezolanos. No está sentada. Entonces empezamos con el prefecto inspector jefe de Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, don Víctor Nakada. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra. En la base del micrófono está el... Ahí sí. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Dar los saludos correspondientes a todos los presentes y darle el saludo de nuestro director general, don Héctor Espinosa, quien me mandó a dar todos los antecedentes respecto al nuevo proyecto de ley que se está viendo en este momento. En primer término, quisiera agradecer la invitación, ya que nos permite, como institución, la Policía de Investigaciones de Chile, dar a conocer nuestro punto de vista en esta importante materia. En este sentido, es necesario expresar las siguientes consideraciones del proyecto que nos convoca. Y lo primero que tengo que decir es que la Policía de Investigaciones de Chile, con 70 años de extranjería y policía internacional, tiene una vasta experiencia en todo lo que dice con migración. Esta policía mantiene 90 pasos fronterizos, de los cuales 108 existentes a nivel nacional. Estos pasos fronterizos son tanto aéreos, marítimos como terrestres. Esta situación traduce que un total de las personas que ingresan al país, la país controla el 99,8%. Este es el total de todas las personas que ingresan por los pasos fronterizos habilitados en Chile. La institución los controla el 99,8%. Lo que el año 2007 alcanzó un total de 26.700.000 personas aproximadamente.
registrando un incremento de casi 1 millón de personas versus el año 2016. La Policía de Investigaciones de Chile, el año 2007, producto de sus labores de control migratorio y fiscalización, efectuó 308.482 registros de visas. Esto es cuando los extranjeros, después que obtienen su visa, van a la policía para que los registren y posteriormente van al registro civil a solicitar su cédula de identidad, dependiendo de la calidad de visa que tengan. Y confeccionó aproximadamente 18.800 informes de extranjeros a la autoridad administrativa para dar cuenta de una situación migratoria X. Puede ser por infracción, por pérdida de documentos, etc. Sobre la materia, estos son los 18.864 infractores a la legislación de extranjería y los registros que les señalaba de diferentes visas que los extranjeros se le dan tanto en Chile como en el exterior para que posteriormente concurran al registro civil a sacar su cédula de identidad por el tiempo que señala la visa. Sobre la materia es necesario hacer presente que resulta relevante que nuestra institución posea una exclusividad en las facultades operativas, que actualmente las tiene, en materia de control migratorio y el control de extranjeros en nuestro país, a fin de cumplir con las políticas de accesibilidad, protección de migrantes y seguridad del país, y que otorga agilidad al control migratorio en las mismas condiciones que se realizan actualmente. Respecto a lo contemplado en el artículo número 38 del proyecto de ley de Migraciones, que define la permanencia transitoria como un permiso otorgado al Servicio Nacional de Migraciones, el que se puede delegar a la autoridad señalada en el artículo 162, esto es entre ellos la Policía de Investigaciones de Chile, es preciso indicar en primer lugar que esta condición migratoria es símil al permiso de turismo que actualmente que es la TUR, Tarjeta Única Migratoria, siendo en la práctica nuestra institución la cual le otorga al momento del control migratorio a la entrada del país. Cada vez que uno ingresa al país se le entrega un documento que es como la visa de turista que conocemos regularmente. Por lo cual es menester que esta facultad siga siendo propia y no delegada, lo cual otorga una objetividad y profesionalismo al proceso migratorio. El citado precepto legal se encuentra además en contraposición a lo indicado en el artículo número 162, que estipula que responderá a la Policía de Investigaciones en el ejercicio de su función de control migratorio, controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional, procedimiento en el cual es otorgado el permiso al extranjero con permanencia transitoria en nuestro país. Esto es de turista. Al respecto, es dable indicar que la labor de la policía en el control migratorio de entrada al país es un procedimiento complejo. Esto lo señala la Legítima Corte Suprema en los autos acordados número 33.445 del año 2016, bajo los siguientes términos, abro comillas, el control migratorio, a que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, es un trámite que excede al simple sello del pasaporte, pues los oficiales de la policía han de registrar el ingreso extranjero al sistema GEPOL. GEPOL es el sistema que todas las personas cuando ingresan quedan registradas, consultar sus antecedentes a Interpol, corroborar el motivo del viaje y la forma de subsistencia durante la estadía en nuestro país. En este orden de consideraciones, es menester señalar que el control de nuestras fronteras es fundamental para la protección, accesibilidad de las personas y la seguridad territorial, tanto en el exterior como en el interior, por lo cual las instituciones y servicios encargados de la vigilancia y fiscalización de seres humanos y bienes actúan coordinadamente, evitando la duplicidad o interferencia de funciones. Ahora bien, la primera barrera y filtro vinculado en la prevención de la trata de personas, por ejemplo, del crimen organizado y el terrorismo, es el control migratorio, lugar donde están los detectives. En el ámbito, el área fiscalizadora de fronteras se coordina operacionalmente con las jefaturas nacionales de toda la Policía de Investigaciones de Chile, Policía Internacional, Antinarcóticos, lavado de activos, inteligencia migratoria, en lo que respecta a materiales de interés como la prevención de las actividades ilícitas y terroristas, entre otras. A su vez, las directrices protocolares, capacitaciones, tecnología e integridad de las diversas unidades especializadas que cuenta la PDI, los pasos dando una estricta seguridad a las personas que nos visitan y habitantes de nuestro país. En el ámbito de coordinación se han reforzado las unidades estratégicas y operativas de esta policía y se han establecido una comunicación directa en la colaboración internacional de policías, criminal, Interpol.
y las oficinas de inmigración, control de drogas e inteligencia migratoria, no solo a través del sistema administrativo, sino también a través del uso de un canal técnico, permitiendo mantener identificados a los extranjeros sospechosos de actos ilícitos o simplemente terroristas. En el mismo sentido, es preciso destacar la participación internacional en la OASI, APEC y Mercosur, donde se exhibió el sistema informático con el que opera la Policía de Investigaciones de Chile en materia de control migratorio y en el Centro Nacional de Análisis Criminal, el que tiene por objetivo principal la recolección, evaluación y análisis de información que son de utilidad en el trabajo migratorio policial. Esta unidad de análisis criminal de la Policía de Investigaciones de Chile no solamente es un repositorio de antecedentes, sino también un análisis migratorio respecto a tendencias, flujos e inclusive hasta vías de viaje de las personas. Todo lo anterior, y desde hace algunos años, con una mirada de protección de derechos. Es necesario hacer un alto en este aspecto y señalarles que la Policía de Investigaciones de Chile, desde el primer año en la Escuela de Investigaciones, los funcionarios y los aspirantes tienen dentro de sus ramos los derechos humanos. Por lo tanto, desde ese momento, versus la integración con las leyes de extranjería y los procedimientos migratorios, hacemos hincapié en los derechos de todas las personas que vienen a Chile. En relativo a los controles fronterizos, existe una integración con las instituciones pares migratorias vecinas de Argentina, Bolivia y Perú, con los cuales se han suscrito diversos convenios en esta materia, tanto a nivel de migraciones como a niveles policiales. Tenemos varios pasos fronterizos que son integrados con estos países, por lo tanto trabajamos codo a codo, tanto con migraciones de Argentina como con migraciones Perú, por ejemplo. Atendida nuestra experiencia, los encargados judiciales y policiales son confirmados por los funcionarios de esta institución, quienes proceden cautelosamente para los efectos de determinar la vigencia y titularidad de las órdenes judiciales que eventualmente recaen con quienes ingresan e ingresan al territorio nacional. Hay que hacer un alto en este aspecto y señalarles que aproximadamente en la pura jefatura, la cual dirijo en Santiago, el año recién pasado se ingresaron a nuestro sistema más de 76.000 órdenes de diferente tipo: arraigo, orden de aprehensión, medidas cautelares, solamente en Santiago. Aproximadamente, a lo largo de todo el país, en un año se ingresan al sistema de gestión policial nuestro más de 1 millón de órdenes de este tipo. En lo respecta al delito de tráfico internacional de personas, es necesario consignar que es el único delito transnacional en la cual la víctima pasa necesariamente por delante de la autoridad, que está llamada por ley a darle protección. Ese instante es que una persona, niño, niña, adolescente, hombre o mujer, pasa por la frontera. Debiese la policía cerciorarse si lo hace libremente, sin intimidación o violencia. La unidad de trata personal de la Policía de Investigaciones de Chile es una de las primeras de Sudamérica, cumple 5 años el presente en 2018. Y hay un sinnúmero de investigaciones en curso y ya diligencias realizadas en este aspecto. Asimismo, al contar con un área especializada, Extranjería y Policía Internacional, de forma histórica, y como ya vuelvo a reiterar, 70 años de experiencia, nos ha permitido conocer desde el origen la migración no solo en el país, sino que a nivel mundial, por lo cual se estima relevante que esta policía mantenga dentro de sus misiones realizar el control migratorio, a fin de dar cumplimiento al principio de migración segura, función que actualmente desempeñamos, ya que se dispone de los recursos técnicos y humanos para ello. Aproximadamente tengo 1.100 personas que están encargados en todas las fronteras del país para el control migratorio, además de la protección de los inmigrantes en diferentes departamentos y secciones a lo largo de Chile. Finalmente, teniendo como único norte el bienestar del país, esta policía se pone a disposición para realizar esta importante tarea, ya que contamos con los aspectos técnicos y logísticos que nos permiten desarrollar, siendo capaces de dar respuesta eficiente a los nuevos desafíos en el ejercicio del control migratorio, sino esto repercute en un excesivo aumento de los recursos, sobre todo teniendo en consideración el proceso de austeridad que impera en la administración. Siguiendo con el análisis del proyecto de ley, se observa que en el artículo número 131 se señala que las medidas de control administrativo pueden ser adoptadas por la autoridad que alude al artículo 162, sin distinguir un orden o prelación de su supervisión.
lo cual es contraproducente, por cuanto al haber más de una autoridad mencionada en este artículo, puede existir duplicidad en la información e incluso una vulneración de los derechos de las personas extranjeras, en caso de ser sometido paralelamente a medidas de control por distintas autoridades. Por lo cual, es pertinente que, al igual que lo dispone el artículo 162, se contemple un orden de prelación, en donde las otras instituciones solamente realicen estas funciones en los lugares donde no exista unidad de la Policía de Investigaciones de Chile, lo cual permitiría dar cumplimiento al principio de no interferencia en las funciones de entidades públicas. En cuanto al artículo número 153, que dispone las funciones de servicio de migraciones, es principalmente necesario considerar las preceptuadas en el numeral cuarto, que señala que una de las funciones es autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras del país, sin perjuicio de las facultades que tenga la policía en esa materia, ya que esto genera, a nuestro entender, una duplicidad de funciones, toda vez que en la práctica quienes realizan esta función son los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, obligando a esta situación a contar con la autorización previa para el ingreso y egreso de personas extranjeras al país, lo cual podría repercutir en atochamiento de los pasos fronterizos, incumplimiento con el principio de facilitación que disponen los organismos internacionales en materias de medios de transporte internacionales. Continuando con la exposición, es preciso mencionar que dentro de las funciones del Servicio Nacional de Migraciones, contempladas en el artículo 153, número 11, se designa que esta autoridad mantendrá el Registro Nacional de Extranjeros, lo cual es conteste con los prescritos en el artículo 91, número 5 de la actual Ley de Extranjería, toda vez que señala que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través del Departamento de Extranjería y Migración, mantendrá dicho registro, dentro de lo cual se considera el registro de ingresos y egresos de personas extranjeras al territorio chileno. En este contexto, se hace presente que la policía es el primer control de ingreso al territorio nacional y también quien controla el egreso del país, lo que conlleva que no solo tengamos acceso en línea de forma inmediata a estos registros, sino que podamos contar con información privilegiada a fin de brindar una seguridad al país, con los software y hardware necesarios para un almacenamiento y posterior entrega de información a los distintos organismos vinculantes, lo que implica un menor costo de esta implementación, y la PDI se ofrece profesionalmente para hallar el registro de extranjeros, ya que tenemos y administramos el registro de viajes de entrada y salida del país, bajando los costos y ayudando a la economía. En este sentido, es relevante considerar el otorgamiento de la denominada Visa Waiver para viajar a los Estados Unidos. El citado programa es el que permite que ciudadanos de determinados países ingresen a Estados Unidos, vía aérea por concepto de turismo, negocios y tránsito, y permanecer por un periodo máximo de 90 días sin portar con la visa. La autorización otorgada en nuestro país fue concedida atendida la revelación de las funciones asignadas a esta policía en sus diversas áreas. Hay que dejar y señalar en este aspecto que en el mes de abril vino la Comisión para la Revisión de la Visa Waiver en Chile, y después de ser sometido a diferentes estudios y pruebas, se pudo establecer que Estados Unidos aprobaba con creces los controles fronterizos que teníamos actualmente, y de hecho el embajador de Estados Unidos felicitó al ministro de Interior y a la Policía de Investigaciones por haber implementado todo lo que señalaba la Visa Waiver en un principio. Esto fue en abril recién pasado. Para finalizar esta presentación, debo manifestar que el hecho que la Policía de Investigaciones de Chile debe ser el organismo público exclusivo en materias migratorias operativas, tales como el control de ingreso y salida del país, la fiscalización y denuncia de extranjeros, aplicación de las medidas de control, como asimismo la administración de los registros migratorios de entrada y salida del territorio nacional de las personas, obedece a la reconocida experticia de estos años de nuestra institución en esta materia, en lo cual se ha otorgado directrices hacia el correcto trato y respeto por los derechos de los extranjeros, ya sea mediante los procedimientos normados e inserto en la malla curricular de los estudios formales de los oficiales de la PDI. En este aspecto es pertinente mencionar que al ser la policía la competente en esta materia, se evita la interferencia de funciones entre las instituciones, lo cual conlleva como consecuencia que al existir más actores participantes existan menos controles, pudiéndose vislumbrar que en caso de que más de una institución realice las medidas de control, se provoque una criminalización de la migración. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su exposición. Vamos a darle la palabra
No, quería que terminemos y luego hacemos la ronda de preguntas como lo hemos hecho en las otras sesiones. Le vamos a dar la palabra a la... ¡Ay, se me perdió! Laura Liscano. Sí, si es posible que alguien me dé un espacio para que se pueda sentar nuestra invitada al frente. Pero no se vaya usted, prefecto, porque la idea es que podamos estar con los dos invitados. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, yo quiero agradecer esta instancia que nos brinda y nos da la oportunidad, tanto a organizaciones migrantes como a la comunidad migrante en general, de poder expresarnos y llegar a las autoridades chilenas para que nos puedan escuchar. Es una muestra que hoy en día el tema migrante es un tema prioritario en el acontecer nacional y que se está tomando en cuenta. Y ante eso, de verdad, mi agradecimiento. En general, parte de lo que yo vengo a exponer son los aspectos positivos desde mi perspectiva como migrante de las últimas medidas adoptadas en relación a esta temática tan diversa y compleja. Muchas veces, cuando se habla de migración, se olvida que el migrante como tal es un humano cargado de derechos y que al llegar a un país nuevo se encuentra sin redes de apoyo. Es una persona vulnerable en muchos aspectos diversos y que lastimosamente en los últimos años estas vulneraciones no habían sido acogidas por ningún ente. Estaban a la deriva una cantidad de migrantes y que con las últimas medidas que se han tomado, creo que se puede dar un gran apoyo a esta población. Cuando yo hablo de una población a la deriva es que siento que en los últimos años, al incrementarse de esa forma la migración, siendo yo migrante, fue una migración que se incrementó de manera arbitraria, sin ningún control ni ninguna proyección por parte del Estado. Por ende hubo una incapacidad en cierta forma de darle respuesta y de poder brindar los apoyos necesarios. Para todos es conocido que era necesario, que urgía en Chile una nueva ley de migración porque la que existía ya estaba caduca, no respondía a las necesidades actuales ni a los aspectos actuales de la migración. Y ante eso, de verdad, creo que hay que empezar agradeciendo. Creo que los aspectos positivos son variados. Evidentemente, la migración como tal es un tema duro de tratar, es un tema que es difícil de que podamos complacer a todos y que todos quedemos felices, porque ya de por sí la migración no es feliz. Lleva con nosotros una gran maleta de tristeza, porque atrás nosotros dejamos nuestras familias, dejamos nuestras raíces y dejamos todo lo que hemos construido para empezar de cero en un país que no es nuestro. Desde los aspectos positivos de este proceso en general, nosotros vemos que esta nueva ley, y valoramos como tal, que desde el inicio de este gobierno se ha planteado la importancia de brindar un apoyo, una nueva ley a la temática migrante y hace tangible el tema migrante en la sociedad. Un tema que era visible a todas luces, pero que nadie tomaba el tema con seriedad ni era capaz de decir, vamos a empezar a ordenar el país. Había, como dije al principio, una migración improvisada y hoy queremos
como migrantes también, que la migración sea una migración consciente, una migración madura. Y eso parte desde el Estado cuando empieza y propone una nueva ley. Una ley que, si bien no es perfecta, porque nada es perfecto, es un gran avance en esta temática. El proyecto de ley incrementa en muchos aspectos lo que son los derechos del migrante y da unas pequeñas señales de políticas públicas con la creación del Servicio Nacional de Migración, el fortalecimiento del Consejo Nacional de Políticas Migratorias con la presencia de más migrantes. Entonces ahí estamos hablando ya no de una ley de extranjería como la que existe, que es una ley nada más de trámites burocráticos de lo que nosotros podemos hacer para regularizarnos, sino ya estamos viendo y estamos ante la presencia de una ley para migrantes, una ley donde se habla de derechos, una ley donde ya se está planteando políticas públicas. Y yo creo que es un gran avance y es muy positivo para la comunidad en general. Aparte del proceso que nosotros estamos viendo con la ley y que esto va a empezar a discutirse en los próximos meses, nosotros también valoramos y celebramos toda esta medida de la regularización. Porque no hay herramienta más importante para un migrante que el estar regular en un país. Porque el no estar regular en un país implica no existir. Y el no existir es simplemente sinónimo no solamente de vulneraciones de derechos sociales, sino de la vulneración completa del individuo. Y a eso estábamos sometiendo a miles de migrantes que estaban en Chile y que simplemente no existían como individuos. Y al no existir, los sometíamos diariamente a horas extremas de trabajo, a violaciones en sus derechos laborales en general, pagos exorbitantes de arriendos, los sometíamos a más vejaciones, a más xenofobia, a simplemente no existir dentro del sistema. Hoy en día, cuando se les abre las puertas y se les da esta oportunidad maravillosa de poder regularizarse en el país y empezar a existir, se les abre la puerta a tener oportunidades, a existir en el país, a poder decir, estoy dentro del sistema. Y ese es el paso principal que tiene un migrante para la estabilidad y para el proceso de integración. Porque ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando llegamos a un país que nos acoge? El poder estabilizarnos, el poder construir, el poder trabajar y el poder aportar diariamente con lo que nosotros sabemos en mejorar el país donde nosotros llegamos. Esto es lo que nosotros buscamos como migrantes, pero ¿cómo lo podemos lograr? Desde la regularidad. Y por eso aplaudimos esta medida del proceso de regularización que se está dando hasta el 22 de julio a miles de migrantes que se encontraban en el país y que simplemente, como dije inicialmente, no existían. Creo que sí se debe avanzar más, pero estos primeros pasos son una muestra enorme de la importancia y de la prioridad que se ha convertido este tema. El migrante, como lo digo yo, es un individuo que no es nada más un número, porque muchas veces se ve como una cifra. Y no somos una cifra, no somos una problemática, no somos un tema, somos una realidad, somos seres humanos que venimos a aportar con trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestras culturas, con nuestras diversidades a los países que llegamos. Y para ello solamente necesitamos de las herramientas necesarias para poder estar regulares y aportar de la mejor forma al país. Y eso yo creo que es importante destacar, que
el tema migrante deje de ser visto como problemática, como muchas veces se ve dentro de los discursos políticos, se escucha la problemática migrante, o se ve como una simple cifra. Nosotros somos más que eso, somos individuos cargados de muchos sueños, de muchas esperanzas y de muchas miras de futuro. Y es por eso que nosotros aplaudimos todos estos procesos que se están abriendo. Principalmente cuando nosotros hablamos de migrantes y hablamos de estas vulneraciones y de la inexistencia, porque el primer problema que tenemos nosotros como migrantes es la inexistencia de redes de apoyo. Cuando nosotros estamos en nuestros países, nosotros tenemos mamá, papá, familia, amigos, vecinos. Cuando llegamos a un país X, venimos solos, de cero. Puede ser el profesional con el título más hermoso, pero aquí eres nada. Tienes que empezar de cero y construir tu camino. Y no solamente te enfrentas a eso, te enfrentas a una realidad diferente, a una idiosincrasia diferente, a un clima diferente y en muchos casos a un idioma diferente, lo que se hace más complicado el proceso adaptativo. Aparte, los problemas, como ya yo comentaba, los principales problemas que estamos viviendo constantemente y vemos son los problemas de salud, vivienda, educación, trabajo. Si nosotros vemos esta carga emocional con la que parte un migrante dejando todo atrás, empezar de cero a un país y se encuentra a una realidad que para poder regularizarse en un país tarda de 6 meses a 1 año para poder conseguir una visa, si es que la consigue, porque el proceso se ha alargado demasiado y no le das la oportunidad de poder desarrollarse positivamente como es lo esperado, le das a esa persona una carga emocional y una carga de estrés extra, aparte de tener que pagar la vivienda y no tener los recursos, o de estar viviendo hacinado en un CITE con 20 familias más en condiciones muy precarias, además de no saber cómo comprar los alimentos, porque también hay esos casos extremos. El desconocimiento de los derechos, que esa es una de las cosas más importante y que más afecta al migrante, es el desconocimiento de una cosa tan simple, del derecho a la salud pública. Muchas personas, ahorita en invierno va a pasar mucho, de personas que se enferman de gripe y por desconocimiento que tienen acceso a tratamientos de salud pública y por miedo a que a lo mejor estaban irregulares y que los pueda agarrar PDI si van a un consultorio o a una posta, prefieren no ir y la gripe sencilla que tenía se termina convirtiendo en una bronconeumonía y en casos terribles termina en fallecimiento. Entonces, el desconocimiento de los derechos que tienen los migrantes afecta terriblemente en la calidad de vida de ellos. Nosotros como migrantes, a partir del 5º año de residencia, independientemente que tú tengas temporaria o definitiva, tenemos el derecho al voto. Y muchos migrantes desconocen de esto, porque el problema que nosotros tenemos es el desconocimiento. Porque más allá de las problemáticas, como bien ya mencioné, que van relacionadas a vivienda, a educación, trabajo, que yo creo que trabajo es lo principal, porque es que lo que todos buscan, el desconocimiento hace que sean más vulnerables. Trabajar horas extremas o ser vulnerados en su trabajo o no tener ni siquiera un día a la semana libre por miedo a perder el trabajo sin saber que sí tienen derechos laborales es una realidad constante de miles de migrantes en Chile hoy. Es decir, nuestros migrantes por desconocimiento se ven vulnerados, por un lado. Nuestros migrantes se ven vulnerados cuando no se encuentran regularizados, ya sea por muchas situaciones. Y es por eso que este proceso de regularización que se está implementando es una gran herramienta y un gran aporte que se le está dando a estas personas que durante años han sido vulneradas en el país.
considero particularmente que el tema migrante, como lo dije, es un tema profundo. Es un tema que si se ve a fondo, es un tema duro, es un tema que duele. Yo de verdad considero que más allá de las discusiones que puedan existir en relación a las temáticas, se pudieran ver que no somos extranjeros, que no somos gente extraña, somos personas de carne y hueso, igual que las demás personas, que sienten, que padecen, que tienen necesidades, y es por ello que a esta comisión les pido de corazón, cuando estén sometiendo a discusión los temas de política migrante, lo hagan y legislen de corazón, pensando en cada uno de los migrantes, en cada uno de esas cientos de familias que están aquí intentando construir, intentando dar lo mejor para ayudar a construir un Chile mejor, porque es así, esta gente, nosotros que hemos llegado aquí a Chile, vamos a ser y vamos a tener a los chilenos del mañana, unos chilenos interculturales, y esa es una realidad. Hoy Chile se pintó de colores, y a ellos hay que abrirles la puerta, y a ellos hay que darles las oportunidades de poder construir, de poder aportar. Y creo que es un avance este nuevo proyecto de ley, es un avance este proceso de regularización, que en ningún momento significa el cierre de frontera, que en ningún momento significa el cercenar oportunidades a migrantes. Yo creo que un tema importante a tocar es que nosotros los migrantes, o el tema migratorio como tal, es un tema que pasa por todas las tendencias de forma totalmente transversal. No existe colores políticos cuando se habla de migración. No puede existir esa postura egoísta. No puede existir una postura egoísta ante una realidad que le va doliendo a miles de personas que hoy solamente queremos aportar. Creo que el llamado es a que nos ayuden a la comunidad migrante, que nos ayuden a poder ser ese aporte que deseamos. Nosotros como comunidad solamente queremos eso. Nosotros salimos de nuestros países con un sueño, y nuestro sueño es tener un futuro. Y nosotros escogimos Chile como futuro, es decir, que vemos en Chile un gran potencial. Y en ese potencial nosotros queremos aportar con lo que tenemos, con nuestros conocimientos, con nuestras cualidades, también con nuestros defectos, porque no todos somos perfectos. Pero queremos aportar, queremos ayudar y queremos que nos abran esa puerta para que nos escuchen. Y es esta puerta que hoy nos dan y que nos permiten que seamos escuchados aquí, lo que yo agradezco. Considero que es un gran paso que ustedes se hayan tomado este tiempo. Y como les digo, todo parte del principio básico. Los migrantes somos humanos, somos seres cargados de derechos iguales a todos, y que poco a poco, a veces el vernos como extraños hace con que los migrantes pareciéramos extraterrestres y fuéramos una cosa diferente a los demás, y no somos. Entonces, el llamado es ese, a poder ver un poquito más allá y poder vernos como iguales, vernos como hermanos, independientemente del color, independientemente del país que seamos.
porque es eso, todos aquí estamos en este mundo para mancomunadamente construir y hacer mejores las naciones. Y yo creo que si ustedes agarran a cualquier migrante hoy y lo sientan aquí en la silla donde yo estoy, les va a decir lo mismo. Solamente queremos trabajar, contribuir y dar lo mejor de nosotros para ayudar a construir un Chile mejor. Muchas gracias a los dos expositores. Vamos a hacer una ronda de preguntas a los parlamentarios y luego ustedes van tomando nota, y ahí van respondiendo uno a uno. Diputado Celso Morales me había solicitado la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a nuestros dos invitados. Voy a empezar primero por la primera exposición de don Víctor Nakaba. Usted, dentro de su exposición, don Víctor, señala que el Registro Nacional de Extranjeros que va a empezar, que se va a implementar, señala y utiliza el verbo podríamos estar constante monitoreo. ¿Por qué no se podría hacer bien? ¿Por qué está en un sentido de que se podrían hacer mejor las cosas? ¿Es porque falta apoyo para que se pueda hacer de mejor manera? ¿No está bien implementado? ¿O tiene una información con respecto a que le falta algo a este Registro Nacional de Extranjeros para que pueda operar mejor? Después, en la página de las observaciones específicas al proyecto, son varias las observaciones que hace, pero yo me voy a referir solamente a dos. Seguramente ahí podríamos ir trabajando más con el Ejecutivo. Entre paréntesis, Presidenta, el Ejecutivo que está acá debería estar aquí en la mesa, yo creo, si lo podemos invitar. Está... sí, pues José María, usted siempre se sienta. Disculpe, no lo había visto. Entonces, dentro de esas observaciones, don Víctor, usted señala en la primera que no se contempla la figura de la tarjeta de turismo para extranjeros, y eso conforme a los documentos diferentes del pasaporte de ejemplo en Mercosur. Eso, ¿cuál es la diferencia que exista o no exista esta tarjeta de turismo? ¿En qué afectaría este proyecto de ley o en qué lo podría mejorar? Porque entiendo que estas son ideas para poder ir mejorándolo. Después señala que los requisitos de acreditación económica bajo parámetros objetivos de los extranjeros con permanencia transitoria, que no se encuentran establecidos. ¿Cuáles serían esos parámetros de los requisitos de acreditación económica objetivo que usted señala para que pudiera estar en este proyecto de ley y de ir manejando de mejor manera este proyecto? Eso con respecto a don Víctor, Presidenta, y con respecto a nuestra invitada María Laura. Gracias por la exposición. Es importante conocer de personas que están directamente afectadas por el tema, que el proceso que llevó a cabo de regularización se ha valorado, aunque ha sido criticado. Entonces, personas que directamente son afectadas, que lo sientan bien, me parece objetivo. Pero en eso, la pregunta que tengo es caso, este proceso de regularización, desde tu punto de vista o desde el punto de vista de ustedes que son afectados, ¿tienen alguna observación a los plazos en que esto se va a llevar desde el inicio hasta el término? ¿Acaso ustedes tienen alguna observación con respecto a aquello? Y segundo, y con esto termino, Presidenta, tú hablabas de que se sentía muy vulnerable al momento de llegar a Chile. Entonces, y de los derechos. ¿Cuáles son aquellos derechos que ustedes consideran que hoy día, en la actualidad, como se está dando, son los más relevantes que este proyecto de ley sí debería abordarlos? Si es la vivienda, la educación, la salud, tú vas a decir todo, pero yo creo que algunos sí están abordados, como es salud y educación, yo creo que están abordados. Entonces, desde tu perspectiva, de lo que están viviendo ustedes, ¿cuál es aquello que debería estar y debería ser abordado con mucho más profundidad? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Morales. La diputada Andrea Parra y luego el diputado Andrés Longton. Gracias, Presidenta.
Una consulta súper práctica para el señor Nakada. Me enredé un poco, digamos, en algunas cosas que usted expuso, particularmente, ¿no es cierto?, respecto de la información de la cual ustedes disponen en el minuto en que ingresa un extranjero. Yo entendí, ¿no es cierto?, que ustedes hacen en ese minuto consulta a Interpol. También habló usted de un sistema informático del Centro Nacional de Análisis Criminal y de otros antecedentes. ¿Podría precisar un poco y aclararnos qué es lo que yo puedo ver a través, ¿no es cierto?, de ese computador que ustedes tienen cuando uno ingresa? ¿Qué antecedentes me da, digamos, como información en términos de información criminal respecto de algún extranjero que pueda ingresar al país? Y también una consulta a María Laura. Bueno, tú hiciste una exposición muy sentida, digamos, respecto de cómo se sienten hoy día, ¿no es cierto?, los migrantes, y eso lo compartimos. La verdad es que también hay mucha preocupación de parte de nosotros. E incluso tú hablaste, ¿no es cierto?, de que de alguna manera querían ayudar. Entonces, para nosotros es muy importante que la mejor manera de que nos ayuden en estos temas es precisamente que sean parte de esto. Entonces, mi pregunta es si ustedes han tenido la oportunidad de revisar en detalle el proyecto de ley, si de verdad, digamos, han contado con algún abogado o ustedes mismos, ¿no es cierto?, que lo lean y que puedan de alguna manera también presentarnos sus inquietudes respecto de este proyecto, más allá, digamos, de las intenciones y de que los escuchemos. Eso. Diputado Andrés Lanto. Gracias, presidenta. Para el señor Víctor Nakada, básicamente yo hace un mes, creo, mandé un oficio respecto a un ciudadano haitiano que estuvo retenido en en el aeropuerto Santiago, creo que 2 semanas, y consulté precisamente por los protocolos que se siguen respecto a las detenciones en los aeropuertos, quizá un poquito más, cuáles son los protocolos que se siguen y si estos protocolos son objetivos y si estos protocolos objetivos se ciñen a la ley de migración y extranjería, porque uno de los puntos que a mí me llamó la atención es que el artículo 15, número 4, dice carezcan de recursos que les permitan vivir. Yo no sé cuáles son los criterios para determinar eso, porque eso claramente no lo determina el decreto ley. Y por otro lado, la PDI tiene que velar por el control del ingreso. Y el control del ingreso tiene que ceñirse, imagino, a las normas legales y reglamentarias. Entonces, ¿cuál es el protocolo que se sigue y si ese protocolo claramente se ajusta a la normativa? Y por otro lado, si es que en estas detenciones o retenciones que se hacen en el aeropuerto están las condiciones para mantener a estas personas, es decir, si la habitabilidad es tal, si están las condiciones de alimentación, si pueden recibir visitas, si pueden hacer llamados, etcétera. Y por otro lado, si es que hay coordinación respecto a informar a los distintos organismos, por ejemplo, al Ministerio del Interior respecto a estas situaciones, para que estén precisamente todos en línea, comunicados precisamente, y ahí voy un poquito, toco el tema también del registro. Usted habló del registro de extranjeros. Entonces, quería saber si ese registro extranjero hoy día, como usted dice, que lo pueden llevar a cabo, está en línea con los otros organismos. El software que usted nos habla puede llevar a cabo esa información, y si es que fuera así, si es que estas detenciones son informadas oportunamente a las autoridades correspondientes. Por otro lado, a María Laura quería consultarle respecto a cómo ha visto usted el proceso respecto a la implementación de la visa de responsabilidad democrática. ¿Cómo han sentido los venezolanos que se ha implementado y si es que efectivamente ha contribuido precisamente a ordenar el tema de la migración? Eso. Gracias, diputado Longton. El diputado Trisotti. Gracias, presidenta. Bueno, agradecerle a ambos expositores su presencia en esta comisión.
Y mis preguntas van principalmente a don Víctor Nakada. Usted ha hecho una defensa y ha manifestado las ventajas de que la PDI mantenga el registro nacional de extranjeros y a su vez el control del ingreso. Pero me gustaría saber, ya había una lámina que planteaban algunos convenios que habían celebrado con 3 países limítrofes. A mí me gustaría que pudiera ahondar, y en el mismo sentido de lo que planteaba la diputada Parra, de cómo hoy día están funcionando los sistemas, el GEPOL que usted planteó, y qué ocurre cuando existen problemas de información. Yo, de acuerdo a lo que he recabado, por lo menos en mi región de Tarapacá, hay muchas veces que, incluso con países limítrofes como Bolivia, muchas veces la información no está en línea o ingresan sin su carnet, y esto dificulta muchísimo la identificación de estas personas. Por lo tanto, me gustaría que ahondara en la coordinación y cómo se ha trabajado para tratar de resolver estos problemas que hoy día se suscitan. Y lo segundo, con la misma lámina que ya lo plantea el diputado Celso Morales, dentro de las observaciones ustedes acá plantean que la ley no establece los requisitos de acreditación económica, bajo qué parámetros objetivos de los extranjeros para poder optar a la permanencia transitoria. Y también como una observación en que no existirían medidas de control y fiscalización para las personas que celebren contratos de arriendo o dan hospedaje extranjero. Esto es una consecuencia posterior a lo que se establece propiamente tal en la ley de migración, por tanto me gustaría saber cuál es la aprehensión o qué es lo que faltaría o cuáles son los efectos que generan estos dos hechos que son importantes para la PDI al incluirlos como una de las observaciones que genera este proyecto de ley. Gracias, Presidenta. Muy bien. Y yo, para terminar y podamos escucharlo, quiero hacer algunas preguntas también a don Víctor. Habían algunas cosas que ya preguntó el diputado Longton, solo para complementar. Quiero también la respuesta para después volver a hacer otra pregunta. Pero, ¿usted tiene conocimiento de cuál es el universo de dotación de funcionarios de la PDI a nivel nacional? ¿Y cuántos son los que trabajan en puntos de controles, en los pasos fronterizos? Usted hablaba de que habían aéreos, terrestres, marítimos, 108 si no me equivoco, pero 108 puntos. Pero ¿cuántos son los funcionarios que trabajan en esos 108 puntos? Si tiene la totalidad de ese universo. Y a la expositora María Laura Liscano, la escuchaba ahí muy atentamente. Y bueno, efectivamente yo creo que todos compartimos de que los migrantes son sujetos de derecho. Y a propósito de aquello, quería hacerle la consulta, ¿qué opinión tiene usted con respecto a lo que establece hoy día el proyecto de ley? Donde evidentemente usted ahí hacía referencia a la necesidad de poder llegar a otro país donde uno busca un futuro mucho mejor, obviamente mejorar sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y que en este caso, como está el proyecto de ley, hay diferencias conceptuales de cómo también nos hacemos cargo de que hoy día los migrantes también tenemos que respetar su derecho humano. Y hoy día hay una diferencia en la cual después de 2 años que tú estás en Chile, puedes recién, después de 2 años, puedes recién obtener ayudas sociales, beneficios sociales, derechos sociales. Tú hacías ahí referencia a vivienda, salud, educación. Bueno, hoy día un extranjero cuando llega a nuestro país, de acuerdo a lo que establece este proyecto de ley, después de 2 años recién puedes acceder a estos derechos sociales. ¿Qué opinas sobre aquello? Y por último, ¿qué opina también con respecto a sus compatriotas que probablemente puedan estar hoy día en Venezuela y que hoy día, a propósito de la implementación de este proceso de regularización extraordinaria donde se establecen visas consulares, sus compatriotas van a tener que viajar desde cualquier punto de su país solo a Caracas o a Puerto Ordaz, donde son justamente los 2 puntos de consulado para poder obtener esta visa consular y poder migrar a un país donde probablemente van a buscar un mejor futuro. La práctica hay una barrera, hay una limitación. Hay muchos compatriotas que me imagino que deben estar en la selva, en lugares en la zona sur. Yo ahí veía el mapa San Custodio, en Platanal, cerca de algunos parques nacionales, y que ya el hecho de
de viajar a la capital involucra recursos y de una u otra forma se generan ahí algunos impedimentos. Ahí me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Alguna otra pregunta de los diputados? Le ofrecemos la palabra primero al prefecto y luego a María Luisa. Gracias, presidenta, y por su intermedio para contestar las preguntas. Si alguna no está completa, por favor, por su intermedio me dice para que poder completarla, porque tengo mis asesores atrás que vienen a ser el jefe del aeropuerto inclusive, por sobre todo el haitiano, que tuvimos una complejidad ahí, pero fue más que nada de tipo jurídica. Ya, el Registro Nacional de Extranjeros actualmente no está implementado, la ley lo contempla, por lo tanto hay que implementarlo, y en ese aspecto siento y creo que con la experiencia que tenemos, con la nueva plataforma que está integrándose a la Policía de Investigaciones de Chile a través de Microsoft, creo que lo podemos llevar a cabo y tener disponibilidad para que todas las personas que obviamente que tengan que puedan adherir o poder requerir este tipo lo puedan hacer, y creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, humildemente, desde la posición de la Policía de Investigaciones de Chile, creo que lo podemos llevar a cabo, lo podemos hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque la experiencia la tenemos, ya llevamos nosotros, una de las cosas, y les tengo que señalar, que la visa waiver para ser entregada por Estados Unidos, y cuando vino la comunidad que tiene que ver con todo esto de Estados Unidos, que les llamó más la atención es que la institución tiene registros de viaje del año 60 hacia adelante, y esos en ningún país del mundo casi lo tiene, y nosotros tenemos registros de entradas y salidas del año 60 hacia adelante, y ya en el sistema computacional del año 79, por lo tanto, experiencia en poder tener una base de datos respecto a viaje, a personas, a formas de salir de Chile, la tenemos. Y por eso esa intención de que podemos hacerlo, y todavía no está implementado con la nueva ley. Respecto a la tarjeta única migratoria, ¿por qué es necesario? Porque como ustedes saben que el Mercosur y varios convenios que tenemos con nosotros, solamente necesita el carnet de identidad para ingresar a Chile. Y la única forma de en un momento determinado saber si un turista o un extranjero está en Chile y desde cuánto está, si cumple con los requisitos y el tiempo que lleva, es a través de la tarjeta única migratoria cuando ingresan a Chile. Por eso es necesario no borrarla y tenerla implementada para sobre todo esos países, esas personas que vienen de turistas a Chile y que por ese motivo se quedan o se quieren quedar o evadiendo algún tipo de justicia de su país, se quieren quedar en Chile. Entonces una de las formas de saber cuándo ingresaron es a través y si ingresaron a través de un paso habilitado, por ejemplo. Respecto a los dineros, ¿por qué creemos, y la Policía de Investigaciones cree que esto no tiene que quedar a la discrecionalidad del detective en la frontera? Porque se presta justamente, para malos entendidos, se presta para injusticias, y eso estoy claro y estoy consciente como jefe de Extranjería y Policía Internacional, yo sé que puede suceder y que sucede, porque todos no tenemos el mismo criterio. Por lo tanto, es necesario que la nueva ley sea clara en este aspecto, o sea, cuánto necesita un extranjero diario o en ciertas condiciones para permanecer en Chile. Porque si un extranjero señala que vengo a quedar 90 días en Chile, no tiene pariente, no tiene ningún lazo afectivo aquí en Chile, no tiene nadie ni un sostén para tenerlo, y no viene con dinero, yo estoy claro que ese sujeto de derecho que llevamos nosotros va a ser vulnerable a las personas que quieran abusar de él, como decía la señora de Venezuela. O sea, él va a buscar cualquier trabajo, va a ser explotado, va a estar 6 meses, porque no tiene con qué subsistir. Y una forma de protegerlo es decir, ¿sabe qué? Yo necesito que al menos usted pueda mantenerse en Chile hasta que tenga su visa, esté regular en Chile, y no esté sujeto a inescrupulosos que puedan explotarlo. Y si viene sin dinero, eso pasa. La experiencia de los detectives que están en la calle trabajando con un extranjero es esa. Por lo tanto, si queda discrecionalidad del detective en la frontera, si le sabe que usted necesita, no sé, $1.000 para estar los 90 días, puede ser que el extranjero me diga, mire, yo vengo de un pariente, así que no necesito $1.000, necesito 500. Perfecto. Pero sabe que además
yo tengo un negocio acá, entonces no necesito 500, yo tengo con mi visa que tengo $3.000. Y entramos nuevamente en ¿qué? Que el detective decida en la frontera. Y puede decidir bien, o como todo ser humano, puede decidir mal. Pero la persona afectada va a ser la persona que está ingresando a Chile. Por lo tanto, eso yo no quiero de mis detectives, que estén a discrecionalidad de lo que ellos decidan, y que esta ley sea clara con esto. Y sacamos una ecuación respecto a cuánto es lo que realmente necesita un extranjero para permanecer en Chile, sin necesidad de caer en manos de ningún escrupuloso para ser explotado porque necesita subsistir. Entonces, esto es, actualmente, Senatur señala que más o menos un turista para permanecer en Chile necesita $59 diarios. Y ellos sacan una ecuación respecto a eso. Y sería conveniente que la nueva ley lo disponga. O menos o más, pero que no decida el detective de la frontera, porque podemos caer en errores. Y eso estoy muy claro yo. Y hemos caído. No me pongo una venda en los ojos. ¿En América Latina hay otros países, perdona, presidente? ¿En América Latina hay otros países que tengan esto ya implementado? Implementado con cifras, no. Yo creo que podemos dar un gran paso con esta nueva ley hacia eso. Entonces es importante que nos pongamos de acuerdo y que sea algo al menos para trabajar y conversar, para que no quede discrecionalidad en la frontera de las personas si lo dejan o no lo dejan entrar o cuánto tiempo puede permanecer. Ya, respecto a lo que hacemos en la frontera, a los controles que hacemos, cuando usted pasa su carnet de identidad o su pasaporte y nosotros los consultamos, hay una serie de bases de datos que se cruzan. Sistema control migratorio, que tiene base de GEPOL, base de Interpol y bases de inteligencia en un momento determinado. Por lo tanto, hacemos una sola consulta y estas bases de datos se cruzan. Además, tenemos bases de datos conectadas con Colombia, por ejemplo, en un momento determinado, con Ecuador, donde con la policía tenemos agregado ya que podemos hacer más fina la consulta si en caso de alguna otra forma nosotros tenemos alguna duda tanto en el documento como en la pequeña entrevista que se hace cuando se ingresa, con datos tan fáciles de señalar como a qué viene, dónde se va a quedar. Por lo tanto, cuando la persona se ve enfrentada al control migratorio, nosotros podemos deducir o podemos en un momento determinado decir ya, algo pasa, o identificamos un documento falso o adulterado. Por lo tanto, tenemos mecanismos para esa persona pasarla a inspección secundaria, que es una nueva unidad que se creó al interior de la Jefatura Nacional de Extranjería, para que esa persona sea controlada más a fondo, con las otras ya fuentes de información específicas del país. Y como le digo, cuando pasa por primera vez, son todos los antecedentes y todas las órdenes que puedan generarse al interior de Chile, Interpol todas las órdenes o información que tenga desde el exterior y posteriormente desde su país de origen. Además tenemos el gabinete de identificación, donde podemos establecer las huellas en un momento determinado si nos causa duda, las fotos y todos los parientes que en un momento determinado podemos coordinar, que es básico de repente cuando tenemos dudas de la identidad de una persona preguntarle quién es el papá y la mamá, por ejemplo. Entonces también tenemos el gabinete de identificación donde podemos sacar la red familiar y así preguntar e ir más al fondo. Pero en un principio, cuando usted pasa el carnet de identidad o el pasaporte, cruzamos con esas 3 o 4 fuentes de información que les comenté para saber si realmente puede o no puede ingresar a Chile o puede salir de Chile. Diputada Paro. Igual se les puede pasar gente que sea delincuente, ¿se le puede pasar a harta gente o usted diría que los sistemas son en general bastante? A ver, yo quiero sacar acotación nuevamente a lo que es la visa waiver. O sea, si nosotros Estados Unidos nos está casi certificando que somos una de las mejores policías a nivel migratorio que existe a nivel de Sudamérica, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo ellos, porque la visa waiver está entregada a 120 países en todo el mundo. En Sudamérica la única que lo tiene es Chile. Y es gracias a que nosotros, en todos los viajes que van a Estados Unidos o que puedan ingresar a Estados Unidos, nosotros los controlamos, nos están dando el visto bueno. Entonces, sin desmerecer a la policía, creo que eso es un gran aliciente, que lo estamos haciendo bien. ¿Lo podemos hacer mejor? Sí, lo podemos hacer mejor.
pero hasta el momento los estándares que manejamos son a nivel mundial. La discusión política, digamos, siempre se quedó como en la opinión pública de que aquí entraba al país Pedro, Juan y Diego y que finalmente, digamos, gracias a este nuevo proyecto de ley, en definitiva, vamos a poder regularizar el sistema de ingreso, y se ha utilizado como discurso político también el tema, ¿no es cierto?, de que ahora sí personas que son delincuentes en el extranjero no van a entrar. Y la verdad de las cosas es que me queda claro por lo que usted señala, ¿no es cierto?, que el sistema que tiene la PDI es un sistema, digamos, bastante exhaustivo y preciso para efectos de determinar personas que han sido delincuentes. Sí, bueno, las personas que entran por las vías de paso fronterizo regulado. Claro, pero ahora hay que tener claro, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro para que, a ver, yo no puedo acceder a la base de datos de personas que han cometido un hurto en su país y no dejarla entrar. Pero si han cometido un delito, por ejemplo, una violación, han sido condenados en su país, ejemplo, Mike Tyson, a él no lo puedo dejar entrar. No lo dejamos entrar. Y fue orden mía que no lo dejé entrar, porque no podemos nosotros, bajo ninguna circunstancia, tener ese tipo de gente aquí. Bueno, pero por eso, si usted me dice, claro, entran delincuentes, sí, pueden haber personas que han sido condenadas en su país, pero por cosas menores, y eso la ley a mí no me permite no dejarlo entrar, porque simple es delito las personas que no puedo dejarle entrar. Pero lo que pasa es que sí puede cambiar y podemos hacer la diferencia, que en este país las personas que ingresan están chequeadas y afuera lo saben. Por lo tanto, cuando viajan a Chile, saben que ellos van a pasar por un exhaustivo control migratorio. Aquí en la frontera, estando la policía, hay ya algo de por medio que impide que el común de delincuentes ingresen. Ahora, yo he viajado, he tenido la oportunidad de viajar, y definitivamente nuestro país es un país seguro, comparado con todos los de Sudamérica y de Centroamérica, incluyendo México. Y eso es porque las fronteras están seguras, es una de las causales. Ahora, nosotros tenemos, y es por eso que nuestro director general, viendo esta problemática, estamos colocando agregados en diferentes países que son más conflictivos que otros, o que tienen más problemática delincuencial que otros. México, Colombia, por ejemplo. Países centroamericanos, ustedes saben que las maras, por ejemplo, ya están extendiéndose por gran parte de Sudamérica y América Central. Y nosotros no han llegado porque saben que de una u otra forma los tenemos identificados y no van a poder ingresar. Son con pandillas, pero organizadas. Por ejemplo, la Mara Salvatrucha es una de las pandillas más organizadas a nivel mundial. Por lo tanto, ellos se dedican a armas, drogas, prostitución. Entonces, en Centroamérica está su base. En Estados Unidos hay policías especialmente diseñadas para controlar las maras. Y aquí en Chile no han llegado. Y porque saben que en la frontera cualquiera de estas personas que están identificadas, está dentro de una base de datos, no la pueden entrar, por solo de pertenecer a este tipo de organizaciones, que son criminales. Y eso lo logramos en la frontera. O sea, una de las cosas que yo acepté gustoso cuando me invitó, y yo fui a ver, estuve en el seminario donde usted estuvo, y que vine para acá, es para que sepan, porque en general la gran mayoría de las personas no saben lo que hacemos en la frontera, o no saben lo que hace Policía Internacional. El control migratorio es exhaustivo y el control de extranjeros al interior del país también. Pero como es exhaustivo, y ahí los mostramos las cifras, los reclamos en base a atropello de derechos humanos son casi ninguno. Casi ninguno. ¿Usted ha escuchado alguna vez que Policía Internacional ha atropellado algún derecho humano? Simplemente es la cola que tenemos, que es porque nos sobrepasaron, pero no hay reclamos contra eso. Es porque sabemos trabajar con el extranjero. O sea, disculpe, hay un caso que fue a Contraloría y que hubo un pronunciamiento de un colombiano, donde hubo discriminación de un funcionario de forma arbitraria. Justamente por eso no quiero que sea, por ejemplo, discrecional muchas cosas, porque sucede, y yo estoy claro en eso.
Pero 1, 2, 3, cuando tenemos 26 millones de personas entrando y saliendo por la frontera. Sí. Sí, pero lo que pasa es que la ley no dice... Micrófonos, porque si no, no se va a entender nada. En el caso de los condenados que cumplieron su condena, por ejemplo, el caso que puso Mike Tyson, ¿tampoco les permiten el ingreso, aunque hayan cumplido con la condena en su país? Tampoco. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Porque, a ver, yo antes de ser jefe nacional de extranjería fui jefe nacional de delitos contra la familia. Antes de ser jefe nacional de extranjería fui jefe de delitos contra la familia y que tiene que ver con todos los delitos sexuales. Y por lo tanto, aparte soy psicólogo, por lo tanto yo sé que de una u otra forma las personas que han delinquido en este tipo de hechos de índole sexual tienen una gran tendencia a delinquir nuevamente. Y yo no puedo, bajo ningún punto de vista, como policía, como chileno, exponer a ningún niño que pueda repetirse aquí en Chile. Entonces usted dice, sí, es que lo que pasa, eso es un punto. Pero la ley de extranjería, aparte, me apoya, porque no dice bajo ningún punto que hayan cumplido condena. Dice simplemente los que hayan sido condenados en su país por este tipo de delitos no pueden entrar a Chile. Hace eso sí. Pero sí, es una razón, pero ahora, sí, pero también hay una razón de fondo de tipo que efectivamente, si a algún detective se les pasa esto y comete eso, a mí, por el hecho de haber trabajado mucho tiempo en delitos sexuales, realmente me afectaría. Sí, oiga, pero ¿eso está establecido? En la ley sí. Sí, en la ley sí. En la 6, ¿qué artículo es? Artículo 29 de la ley de extranjería. Pero lo deja abierto, no es que No, lo obliga diga en detalle. Dice, está obligado. ¿Obligado? Está obligado por ley a no dejarlo entrar. A los condenados. Lo- Claro, pero condenado que haya cumplido su condena es distinto, porque condenado que cumplió su condena, lo que pasa es que según lo que usted me dice, hay una diferenciación con el tipo de delito que cometieron en su país, y eso lo determina también Policía de Investigación, entonces ahí también hay una subjetividad respecto a con qué delito, independiente de que hayan cumplido la condena, pueden ingresar al país, entonces ahí hay un criterio que también es producto de lo que determina la institución, más que por criterio objetivo, porque en el caso de una condena, cuando alguien cumple su condena, claramente cumple con lo que determina el tribunal en este sentido, y es que haya cumplido una pena ya sea privado de libertad o libertad, y después claramente tiene toda la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Entonces, en base al criterio que usted nos señala, es que hay ciertos delitos en que sí se le estaría permitiendo ingresar, y otros delitos que no se le permitiría ingresar, por lo tanto ahí no hay un criterio objetivo, porque si uno dice todos los condenados no ingresan, bueno, está bien, pero en este caso usted hace la diferenciación con respecto al tipo de delito, entonces ahí me parece que es delicado el hacer la diferenciación porque es un criterio personal y no producto de la normativa. No es criterio personal, simplemente la ley lo señala claramente. Aquí está. El artículo se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: los que propaguen o fomenten palabras, escritos o cualquier otra doctrina, los que se dediquen al comercio, tráfico ilícito de drogas, los condenados o actualmente procesados por delitos comunes que la ley chilena califique de crímenes, y los prófugos de la justicia por delitos no políticos. ¿Está claro? Sí. Los condenados o actualmente procesados por delitos comunes, por eso no hace la diferencia. Bueno, hago la Dice pregunta de condenado. forma distinta. Hay personas que han sido condenados en sus países y que cumplieron la condena y que pueden ingresar al país por otro tipo de delito. Porque aquí dice los crímenes y los prófugos de la justicia, lo califique de crímenes. No, es que dice condenados. Dice Amplio. Igual Claro. es complejo. Súper, porque ya cumplieron su pena. De hecho, queda igual Súper. en el proyecto de ley. Yo hablaba de la descripción Queda igual. que no podemos nosotros tener esa frontera, pero aquí está claro. Claro, sí, no, habla de los condenados. Y el 29 del reglamento de esta actividad, sin sujeto a lo dispuesto en el artículo anterior, la autoridad instructora tendrá la obligación de rechazar el ingreso de los extranjeros que se encuentren en algunas situaciones prescritas en el artículo 26 y 27 en base a los antecedentes que obren en su poder, obtenidos de sus propios archivos y registros, y información canalizada a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol. Claro, Y ahí- no distingue el tipo de delito. Exactamente. Y ahí va de la mano también con las autoridades controladoras. O sea, nosotros cada vez que tenemos esto en la frontera, lo tenemos que dar inmediatamente aviso al Ministerio del Interior. ¿Sobre el punto?
ejecutivo. Disculpe, Presidenta. Simplemente clarificar que el punto que los artículos 15 y 6 de la Ley de Extranjería establecen los impedimentos taxativos e impedimentos facultativos. El artículo 15 hace referencia a los impedimentos taxativos, entre los cuales están los que se han conversado aquí, y ahí la diferenciación está dada es por la pena asignada al delito, es decir, si es un crimen o es un simple delito. En el caso de las taxativas es lo que en Chile tenga una condena que sea de crimen. Y las facultativas son las que simplemente son un simple delito. Esa es la diferenciación que hace la ley. Y en esa parte, y en esa tipología penal es donde la policía efectivamente tiene un rango de institucionalidad otorgado por la ley. Simplemente para clarificar el punto para la comisión. Don Víctor, ¿te quedan algunas cositas? Sí, varias. De respecto al haitiano, el haitiano justamente traía consigo efectivamente traía él dentro de cuando se pidió los antecedentes una reserva falsa de hoteles. Por lo tanto, se le negó el ingreso, se puso un recurso y la Corte señaló una orden de no innovar. Y es por eso que mientras no se resolviera ese recurso, no podía ni ingresar ni impedir su ingreso. Y por eso son los días que permaneció en el aeropuerto. Y efectivamente hay un ítem desde la jefatura para darle almuerzo y comida en el lugar. Ahora bien, las condiciones óptimas no están, pero ya se conversó y se iniciaron los trabajos con la concesionaria del aeropuerto para de aquí a unos semanas o meses próximos tener un lugar de tránsito de extranjeros con impedimento de tránsito. Ese problema está en vía de solución ya. De hecho, se cerraron varias casetas de atención de entrados a Chile para empezar a confeccionar esa sala de custodia de extranjeros con medidas de no ingreso a Chile. Y por eso estuvo tanto tiempo el haitiano ahí en dependencias nuestras, porque mientras la Corte no resolviera, nosotros o no lo podíamos dejar entrar o no ingresar. Y ahí fueron 15 días o 12 días. ¿Ya? Pero había algo ahí, preguntaba al Ya. diputado Longton, que es clave. ¿Cómo, cuando pasa una situación como esa, que igual fue bien excepcional, porque fueron hartos Sí, días, excepcional. ¿en qué condiciones queda esa persona? Bueno, se habilitó una sala en el piso intermedio entre el primero y el segundo para que se quedara. De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nosotros constantemente lo está supervisando este aspecto. Nosotros tenemos un convenio con ellos y de hecho van varios días y varias veces en la semana a ver al extranjero. Y tienen libre acceso para que ellos los vean y conversen con ellos todo. Comunicación con el exterior, tiene teléfono, todo. O sea, no está confinado a una celda ni mucho menos. Ya. Está en una sala. Está en una sala. Bueno, la habilitabilidad ya hemos hablado ya. Ahora, nosotros sí, para contestar la problemática con Bolivia, sí tenemos problemas con Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene un precario sistema de identificación. Micrófono. La trifrontera es compleja, es muy compleja, es muy compleja. ¿Por qué? Porque hemos sorprendido en los controles de migrantes, de extranjeros que hacemos al interior de Chile, ciudadanos paraguayos, por ejemplo, con documentación boliviana. Y los sistemas de seguridad que tiene la célula de identidad boliviana son mínimos o nulos. Por lo tanto, por ejemplo, no se pueden usar los lectores electrónicos, tiene que ser casi a mano, y eso implica necesariamente más coordinación con la policía boliviana. Tenemos el complejo en el norte, de uno de los mejores que tenemos en Chile, que es el Chungará, donde efectivamente tenemos una muy buena relación con la policía boliviana respecto a estos temas. Pero si el sistema que manejan ellos no es como el nuestro, es muy difícil estar parando a todas las personas y devolviéndolas. Por lo tanto, efectivamente se hacen los chequeos pertinentes, pero no se puede impedir el ingreso de todos porque el documento no lo veo como legal cuando no podemos tener medidas de seguridad con ellos.
Entonces, no es así con Argentina y con Perú, donde efectivamente trabajamos codo a codo con ellos, los sistemas integrados, donde efectivamente hay un policía chileno, un migración peruano o en su efecto un Libertadores, un policía chileno, un migraciones argentino, donde podemos trabajar y usamos los mismos sistemas, y hay un sistema de semáforo donde señala efectivamente este ciudadano argentino tiene una orden o el ciudadano chileno tiene una orden. Pero con Bolivia no podemos, porque los sistemas de ellos no se ajustan a los nuestros, entonces es más difícil. Pero hacemos un esfuerzo todos los días porque es una de las fronteras más transitadas. Recuerden que Bolivia, los camiones bolivianos son casi el 60% de todo lo que ingresa a Bolivia, ingresa por los puertos de Arica, Iquique y salen por Chungará. Por lo tanto, no podemos ser restrictivos en un momento determinado. Si un documento que ellos mismos fabrican, poderlo decirles, sabe que usted no puede entrar con este documento. Cero posibilidades, no podemos. O sea, tenemos que ajustarnos y bajar los estándares con ellos y hacer más acucioso en la identificación y en el examen del documento. Pero más allá no, porque las exigencias de ellos son bajas, entonces no podemos ellos subir al estándar nuestro, porque así no podrían ingresar a Chile. Yo le había preguntado a don Víctor la votación. La votación, la verdad que eso depende de la estacionalidad. O sea, en verano aumentan las dotaciones casi en el doble, y en invierno bajan ostensiblemente, sobre todo en la zona sur. Más o menos aproximadamente nosotros en toda la extranjería, en todo Chile, tenemos 1.100, 1.200 funcionarios. Y en la frontera aumentan generalmente al doble cada vez que en épocas estivales. Yeah. Por lo tanto, ejemplo, Libertadores, por otro aquí estuvo el jefe de Libertadores, ¿cuántos son? Normalmente en periodo bajo, señor, son 40 funcionarios, en periodo alto entre 60 y 70. Esos son los números que se manejan generalmente en todas las fronteras. Ahora bien, nosotros no todas las cubrimos con personal dependiente de la Jefatura Nacional de Extranjería, sino que solicitamos ayuda a muchas personas que han pertenecido al área y que están cumpliendo labores en otras unidades especializadas para que nos apoyen en la frontera. Respecto a los ¿por qué tengo yo aprensión con los hospedajes? Nosotros tenemos actualmente un sistema que estamos implementando en el sur y el norte del país que se llama registro viajero, que es ver la trazabilidad del extranjero en Chile. ¿Qué significa eso? Que el extranjero llega a Chile, se va a un hotel, en el registro viajero se inscribe en ese registro y posteriormente lo seguimos en todas partes donde ha estado a lo largo de todo Chile. Por eso es importante que tener ese registro, porque aquí nosotros sabemos dónde está y por dónde salió, y posteriormente podemos inclusive usarlo para el Cernatur, saber posibilidades, dónde están, dónde van, dónde llegan, qué tipo de hospedaje, cuántas personas son, y así necesariamente. Por eso es necesario tener de una u otra forma alguna dependencia de los hospedajes que están esos extranjeros en Chile, ¿ya? Y el catastro, por supuesto, de todos los que están aquí actualmente, porque, a ver, cuando hay catástrofe en Chile, los requerimientos que llegan a la Jefatura Nacional de Extranjería son miles, preguntando por sus parientes que han estado de vacaciones en Chile. Y con este registro yo puedo saber dónde estuvo por última vez el extranjero y ahí radicar nuestra búsqueda. Porque dice, entró a Chile, Chile es muy grande, muy largo, por lo tanto no podemos ubicarlo. Pero si yo sé que lo último donde estuvo fue en Punta Arenas, yo focalizo mi búsqueda y mis recursos en el extremo sur para poderlo ubicar. Y lo hemos ubicado, sobre todo las Torres de España quedan mucho, entonces no se registran o salen por Argentina. Por lo tanto, yo sé ahí, y con este registro yo exactamente sé dónde está, dónde estuvo y si salió o no salió del país, y si lo tengo que buscar aquí en Chile o tengo que hablar con Gendarmería Argentina para que lo busquen en Argentina, por ejemplo. Por eso es importante este registro de hospedaje y para que sea incorporado. Oiga, y por último, los pasos fronterizos de Argentina, de Perú y Bolivia, todo el acto administrativo lo ven funcionarios también de policía de sus respectivos países. ¿Qué tipo de acto administrativo? Cuando uno llega, uno tiene que presentar toda la documentación, hay distintas ventanas. ¿Quiénes son los que ven eso? Nosotros vemos todo lo que es personas. Todo lo que es persona lo ve la Policía de Investigaciones de Chile.
todo lo que carga lo ve aduanas y todo lo que es comida o algún tipo de artículo orgánico lo ve el SAC. Sí. Solamente a la entrada. A la salida no hay SAC. Ya, y eso, y en los otros países, yo sé que en Argentina es como bien similar, pero en Perú y en Bolivia también está... También están, ¿por qué? Porque una de las condiciones para que nosotros empecemos a hacerlo integrado es que las instituciones que están en la frontera tengan algún símil en para la poder frontera homologarlo. para poder, primero que todo, ponernos de acuerdo cuáles son las mercancías y cuáles son los parámetros que ocupamos para que puedan ingresar o egresar del país. Entonces, si no tenemos un símil con las características más o menos parecidas, no lo podemos hacer. Por eso lo integrado en Argentina. Argentina está muy interesada en seguir integrando a la policía en sus controles. ¿Por qué? Porque ellos le da algún tipo de facilidad y le da tranquilidad respecto a lo que hacemos nosotros versus lo que hacen ellos. Pero entonces no hay funcionarios del Departamento de Extranjería, solo Sí. policía. ¿También? Sí, es que todos los policías que trabajan en frontera pertenecen a la Extranjería y Policía Internacional. ¿Y en los otros países lo mismo? No, por ejemplo, el grave problema que tiene, por ejemplo, Argentina es que Migraciones Argentina es civil. Ya. Antes lo hacía Gendarmería muchos años atrás, pero ahora lo hace un departamento civil. ¿Y cuál es el problema que tenemos en la frontera? Cuando de repente ustedes ven que hay un atasco grande en la frontera, es que Migraciones se puede parar cuando quiere, porque son civiles, por lo tanto no controlan o simplemente al almuerzo se paran. A alguno que ha pasado por Libertadores le ha pasado alguna vez, se paran, se van y dejan uno o dos. Entonces nosotros quedamos, porque nosotros no hacemos eso, porque hay un bando central, hay una verticalidad del mando, pero ellos como son civiles, ellos de repente toman decisiones como civiles y se paran y se van, o simplemente hay paro y tienen que traer gente desde Buenos Aires para atender y suplir un poco y poder agilizar, pero ellos se paran Ya. continuamente en realidad. Ya pues, don Víctor, muchas gracias. No, no hay de qué. Vamos a darle la palabra a la señora María Laura Liscano. Ok, bueno, en relación al proceso de regularización y los plazos que se dan y que es lo que nosotros podemos hablar como migrantes. Mira, el plazo de regularización como tal, hay 3 meses para el registro y después de esos 3 meses hasta 1 año para regularizar a las personas, entendiendo que se piensan que en ese año son las prórrogas que se le van a dar a las personas para que puedan entregar los documentos. Ciertamente, como migrante, nuestra aprehensión en este proceso es que este certificado de registro que se le da a cada migrante no los faculta de trabajar. Por ende, es un tema que a nosotros sí nos llama la atención, pero también entendemos que es un proceso que esperamos sea corto y rápido para que esta gente pueda pasar a regularizar su situación laboral prontamente. Porque si bien muchas de las personas que han entrado en este proceso de regularización tienen 5, 6, hasta 10 años sin regularizarse en el país, porque hay casos de eso, y muchos dirían, bueno, esperar 3 meses, ¿qué importa? Pero no, si ya están pasando por un proceso legal donde ellos se están poniendo al corriente en un proceso legal y dando y presentándose, el exponerlos hasta 1 año más a no poder trabajar de forma legal es exponerlo 1 año más a vulneraciones laborales. Esa es una de las aprehensiones que como migrante puedo decir en cuanto a los plazos que tiene el proceso de regularización. ¿Ya? En relación a lo que hablaba la diputada Parra de la participación de la comunidad migrante, uno le voy a comentar que en el Víctor Jara se hizo presente un grupo de aproximadamente 56 migrantes que estuvimos, me incluyo, de voluntarios desde el primer día a las 3 de la mañana cuando se convocó para poder ayudar a organizar el centro, donde estuvimos ayudando en logística, y hasta el día de hoy en el Víctor Jara siguen existiendo voluntarios migrantes que, a pesar que a veces hablan de no tener ni siquiera para la micro, van y se presentan para ayudar. Eso es lo que demuestra que nosotros queremos aportar. En relación al proyecto de ley, sí, hay quienes lo hemos leído y sabemos el tema de... A mí lo que más me llama la atención es el tema de los derechos que sí se están garantizando en este proyecto, pero sí me puedo comprometer a empezar a hacer mesas ciudadanas entre diferentes comunidades para poder hacerles llegar las observaciones como migrantes
y poderles traer otras perspectivas, que yo creo que eso a ustedes les sería de gran valor y que nosotros estamos dispuestos a aportar de manera totalmente con ustedes, porque al fin y al cabo es algo que nos afecta directamente a nosotros. Y como les digo, nosotros estamos dispuestos a contribuir, a construir y de la mano ir juntos para hacer algo mejor. En relación a la visa de responsabilidad democrática, ahí voy a unirlo con la respuesta para usted también. Es lo siguiente. El pueblo venezolano, para nadie es un secreto, que está huyendo masivamente de Venezuela ante una crisis política y humanitaria que está pasando mi país. Cuando se crea esta visa, que yo sí creo que es una gran herramienta y una gran ayuda, se crea para darle al venezolano que ya viene con pocos recursos, a diferencia de lo que dice aquí mi amigo de la PDI, si a un venezolano de los que hoy está huyendo por frontera terrestre o por frontera aérea y llega a Chile y le dicen demuestre sustento económico, la mayoría no tiene cómo demostrarlo porque sencillamente la devaluación en Venezuela no da ni para poder ahorrar $100. Y cuando traen $100 es porque han vendido la mitad de sus recursos en el país. Entonces estamos ante una situación crítica. Una situación que de verdad es desgarradora. Familias que eran clase media alta, que hoy nada más comen cuando tienen 2 veces al día. Porque esa es la situación del país. Es una situación crítica y por ende la gente se está viniendo con todo el miedo y con nada a los países que los están acogiendo. Nada más con las ganas de salir adelante y buscar un futuro. La visa de responsabilidad democrática para nosotros sí es una ayuda. A diferencia de lo que muchos piensan. ¿Por qué? Si ya yo vengo ante una crisis tan horrible como la que está pasando Venezuela, llego a Chile a esperar 6 meses a que me den la visa, 6 meses o 1 año, a ver si me lo dan. Y si no me la dan y me someto a la presión de que no tengo los documentos y caigo en la red de extorsión de esta gente que vende contratos, ofertas laborales y todo esto, compro una oferta laboral o un contrato porque me sentía desesperado y necesitaba sacar la visa como fuera, caigo en un proceso de reconsideración que me somete hasta 3 años en reconsideración y sin derecho a permiso de trabajo, sin derecho a que me den la visa porque estoy en un proceso de reconsideración, en un limbo legal total. Ante esa situación, evidentemente que la visa de responsabilidad democrática le facilita al venezolano que desde Caracas llegue con un instrumento a Chile para empezar a trabajar. Un instrumento valiosísimo porque llega a territorio chileno solamente a gestionar su RUT. Y con eso, al día siguiente, empezar a trabajar. Para mí, sí es una gran opción. Para mí es quitarle un peso, un estrés de encima, que es el proceso de regularización interno que tiene hoy en día Chile. En ningún momento se le está cerrando a las fronteras o se le está poniendo barrera al pueblo venezolano, porque quienes aún siguen ingresando a Chile sin la visa de responsabilidad democrática tienen la oportunidad de poder optar a 12 visas temporales que siguen vigentes en territorio nacional y a la visa por motivos a la visa sujeta a contrato. Esas son visas que siguen estando activas en Chile y por ende, si yo venezolano quiero salir de Venezuela y no quiero pasar ni por Caracas ni por Puerto Ordaz y llegar a Chile, puedo llegar, presentar mi título y los demás recaudos ante extranjería y solicitar la visa profesional, por ejemplo. Eso sigue vigente. Por ende, yo considero que... ¿Y las otras? Disculpa. Pero no que sea visa profesional, sino que en las otras condiciones. ¿Cuáles otras condiciones? Otro tipo, la visa consular que ya tú tienes que sacar en el consulado. Que la visa consular no es obligatoria, es una herramienta más al pueblo venezolano. Es decir, es para facilitar el ingreso. Nosotros tenemos, el venezolano hoy en día tiene, para regularizarse y estar con RUT en Chile, 12 visas temporales, la visa sujeta a contrato y si puede o si prefiere la visa
de responsabilidad democrática desde el país. Es decir, los demás países tienen 13 opciones, los venezolanos hoy tenemos 14 opciones. Es eso lo que se ha hecho. Por eso yo sí creo que es una ayuda. Hasta el momento, las cifras que yo manejo es que se han otorgado 1.500 visas de responsabilidad democrática. Son 1.500 personas que van a poder entrar a Chile, gestionar su RUT y empezar a trabajar de una vez, sin pasar por estos periodos tortuosos de meses, sin saber si te van a otorgar la visa o no, sin tener que estar pagando gestores o pagando un contrato o una oferta laboral y cayendo en esta red terrible de documentación falsa que existe y que es la que está operando y que hace víctima a esta gente, a este pueblo, por la misma desesperación de no querer que sea devuelto y que quiere quedarse aquí. Y ante esa desesperación caen en este gran error. Entonces, evidentemente, al quitarle requisitos y nada más ponerte uno solo, que es los antecedentes penales, que sí, los antecedentes penales hoy en día es un tema en Venezuela, y eso lo sabemos todos. Pero también es necesario saber qué tipo de venezolano está entrando en Chile. ¿Y cómo era lo que usted me mencionaba con respecto a cómo es el procedimiento de poder sacarlo para poder salir de Venezuela hoy? Hoy un venezolano que quiera salir de Venezuela puede agarrar un avión o un autobús, entrar por frontera, PDI lo sella y tiene 90 días como turista, y en esos 90 días puede gestionar o una visa sujeta a contrato, o una visa rentista, o una visa profesional, o una visa estudiantil, todas las demás temporarias que existen, que están vigentes en el país. Son 12 temporarias más la sujeta a contrato, son 13 visas que siguen vigentes. ¿Había otra pregunta? Ah, sí. La de los derechos sociales. Esa la voy a responder con el mismo caso de las reconsideraciones. Yo tengo más de 7.000 casos de venezolanos con reconsideraciones hoy en día en Chile. Personas que tienen más de año y medio, 2 años, 3 años en reconsideración. Personas que metieron sus documentos, que son profesionales, están en territorio chileno y no tienen derecho ni siquiera a un número de RUT. Ni siquiera a un número de RUT. Porque están literalmente en un limbo jurídico. No son considerados ni siquiera individuos. Están ahí, existen, y los pobres no tienen derecho a nada. Hoy, con el nuevo proyecto de ley, ciertamente hay que hacer revisiones y ciertamente nosotros tenemos que hacer indicaciones como migrantes. Con el nuevo proyecto de ley, sí, habla de estos 2 años, pero yo creo que es peor para un migrante estar en un limbo jurídico de 3, 4, 5 años que no tener derechos sociales por 2 años, porque en el limbo jurídico no solamente se te vulneran los derechos sociales, sino te vulneras como individuo. Bueno, pero igual es complejo llegar a un país y estar 2 años, a diferencia de un chileno que estamos todos en la lógica de que emigrar es un derecho. Es un derecho. Sí, no, pero es que también es parte del debate, pues, diputado. Y uno también legítimamente tiene esas observaciones como diputada que por lo demás probablemente el día de mañana van a ser parte de indicaciones para poder perfeccionar y que sea un proyecto que le dé garantía a todos y a todas y no hacer discriminación. Si ese es finalmente, yo creo que el espíritu de esta legislación, y por eso entendemos de que era muy necesario hacernos cargo de una regularización extraordinaria de los que ya están, porque evidentemente teníamos a muchos migrantes que estaban en situaciones bastante precarias y todo lo que eso conlleva, pero ya otro paso que van en carriles paralelos, que es el proyecto de ley, claro, y que finalmente va a ser nuestro marco normativo el día de mañana, el cual va a tener ojalá
un rayado de cancha de cómo se va a comportar también la migración, cómo también regulamos lo que es el ingreso y la salida y también cómo le garantizas derechos sociales también a los inmigrantes, Claro. porque me imagino que ese debe ser también Es el deber lo ser. mínimo que uno como Estado chileno le debe entregar a todas las personas, independiente de su color, de su política, de su clase, de su idioma, cultura, etcétera, etcétera. No, como le comenté, yo creo que eso sería parte de las discusiones que yo me comprometí con la diputada en poder verlo con diferentes comunidades y puedo generar estas mesas ciudadanas migrantes y poder traer esas indicaciones, porque evidentemente lo que nosotros estamos caminando es a una integración migrante y para hablar de integración migrante o una integración social como tal es a una igualdad entre pares, no generar discriminación. Y yo creo que es un tema para discutir, es un tema que lo más seguro van a estar dentro de las indicaciones porque ninguno de nosotros queremos estar desprotegidos en ningún país. Sí, diputada Parra. Al respecto, lo que pasa es que uno tiene que entender, digamos, la mirada de María Laura desde el sentido de que ella compara, digamos, la situación que tienen hoy día. Claro. Entonces, cualquier cosa va a ser mejor que lo que hay hoy, porque de verdad hoy día la situación de los migrantes es tremendamente precaria, compleja, difícil. Y tal vez a nosotros nos ha sorprendido un poco, digamos, algunos de tus comentarios desde la perspectiva en que nosotros queremos colocarle además un estándar a los tiempos, bien moderno. Queremos hacer una buena ley, no una ley que sea un poquito mejor a lo que tenemos ahora, sino que una ley que de verdad, ¿no es cierto?, sea con enfoque de derecho, es decir, del minuto que tú entras a este país, entres, ¿no es cierto?, con las garantías que tenemos todos para que, en definitiva, la integración de verdad se produzca. Que entendamos, ¿no es cierto?, que el migrante es un ser humano, tal como lo dijiste tú, y que por lo tanto hoy día la migración es un fenómeno mundial, y que tenemos que aceptar, entender y hacerlo parte nuestro. Entonces yo creo que por ahí va un poco, digamos, este tema. Yo entiendo, digamos, lo que tú quieres decir respecto de la terrible situación que viene hoy día, y tal vez lo que te señalaba la presidenta, que a nosotros nos llama un poquito la atención, este tema de los 2 años, porque uno entiende que del minuto en que ya está, digamos, eres parte de este país, eres aceptado, uno no entiende por qué tendríamos que demorarnos 2 años en darle la posibilidad de que tengan todos los derechos, si ya estás aquí. Entonces ahí queremos nosotros hacer una mejora y decir que del minuto que te aceptan como parte de este país, tú debieras tener los mismos derechos que tenemos todos nomás. Eso. Y más si nosotros también cotizamos, evidentemente. Por eso le dije, o sea, si yo veo la situación hoy de la comunidad migrante y veo que tengo migrantes que están siendo vulnerados constantemente, con más de 2 y 3 años, vulnerados en lo más mínimo como individuo, ni siquiera en temas sociales, sino lo vemos como ya al nivel individuo, y me dices que van a tener que esperar 2 años a planes sociales, de verdad, no es nada. Pero si nosotros hilamos fino, evidentemente, si yo como migrante estoy trabajando y estoy cotizando desde el primer día, yo debo de tener derecho a esas políticas sociales, a todo este sistema. Y por eso le comenté desde un inicio que esto yo más que segura que estaría dentro de las indicaciones que nosotros como migrantes podríamos empezar a presentar en las próximas semanas. Diputado Raúl Saldívar y la diputada Marcela Hernando tenían algunas preguntas. Solo un comentario particular sobre un asunto, después otro más general. Yo tengo la impresión de que a veces cuando se señala la cantidad de migrantes que hay en Chile, en este minuto, en esas estadísticas se incorporan también aquellos que ya tienen residencia definitiva. Y eso, a mi juicio, no correspondería. De hecho, desde el punto de vista cultural, tenemos la impresión de que los que llegaron en el siglo XIX todavía son migrantes. Los italianos trentinos que llegaron en el gobierno de González Videla son tratados como migrantes por buena parte de los chilenos porque son de origen italiano.
Y no me extrañaría que muchos que ya han regularizado su situación, son chilenos, votan, trabajan acá, se les considera migrantes. Son chilenos. Incluso, no pocos han renunciado a su nacionalidad para nacionalizarse chilenos. Pero siguen en el inconsciente colectivo la idea de que son migrantes. Y eso tiene que desaparecer, tiene que ser erradicado de nuestra mirada, porque eso es parte de un sentido segregador, no acogedor. Y creo que, a propósito del comentario general, uno de los hechos más tristes y lamentables que aconteció en Chile el año pasado, que es la muerte de una ciudadana haitiana llamada Jeanne Florville, ilustra, pero de manera dramática, cada uno de los episodios que le correspondió vivir, exactamente en paralelo, los déficits que tiene nuestro sistema de acogida a los migrantes. El primer problema que se le produjo fue que a su esposo o a su compañero, no tengo claro en este minuto la condición civil, pero en todo caso había sido víctima de un robo de su mochila con todas sus pertenencias, incluidos los documentos. Quedaron automáticamente indocumentados. Ahí partió el principal drama de su vida. Y como ella lo quiso acompañar en algunos asuntos, dejó su bebé en manos del guardia de un municipio, y en vista que no retornaron a tiempo en varias cosas que tuvieron que hacer, la acusaron de abandonar a su bebé. Los propios funcionarios del municipio contribuyeron para ir a buscarla y que sea detenida. Llevada a una comisaría de carabineros, en calidad de detenida. Esposada. Luego, al interior de la comisaría, a raíz de la situación que estaba viviendo, tuvo una serie de problemas de salud, algunas convulsiones casi epilépticas. No la supieron tratar. Pensaron que estaba haciendo un escándalo para escapar. Al final de cuentas, ya muy malherida, se percataron de que estaba enferma y le proporcionaron algún cuidado. Pero ya era tarde, tuvieron que llevarla a urgencia de algún hospital, no recuerdo dónde, de la asistencia pública. Y luego de los exámenes se percatan de que no solo había sido dañada su condición física a raíz de los golpes que recibió por esas convulsiones que sufrió, sino que además tenía un problema hepático grave y estaba próxima a morir. Por desgracia muere y nadie tenía formalidades necesarias para poder retirar el cadáver. Esto fue el año pasado. Hace una semana el gobierno de Chile ha decidido la repatriación del cadáver. Si uno lee cuidadosamente cada episodio vivido por esa familia, en paralelo se va dando cuenta dónde están cada uno de los vacíos que tiene nuestra sociedad y nuestra normativa, que es indispensable instalar para tener una verdadera acogida a quienes son migrantes, partiendo por las barreras idiomáticas. Y no solo con las barreras idiomáticas, sino las expresiones idiomáticas, aunque hablemos el mismo idioma. Entonces hay una serie de cosas, y yo creo que esta ley va a ser una ley efectiva en la medida en que evite, pero radicalmente, lo que le pasó a Jeanne Florville. Y creo que ese debiera ser el paradigma de la forma como no debiera ser un país que acoge a migrantes. Eso es, Presidenta. Gracias, diputado Saldívar. Diputada Marcela. Hay varias cosas que ha dicho nuestra invitada, por su intermedio, Presidenta, y que de repente uno no entiende cómo lo funciona. Probablemente desde la mirada de alguien que es migrante, las cosas que nosotros vemos de una cierta manera, que es como ley pareja para todos, nosotros no hacemos distinción entre estas 13 mecanismos por los que entrarían. Para mí está la visa consular, las personas entran por 3 meses, luego consiguen trabajo, no consiguen trabajo, pero no logro visualizar las 13 pero mi pregunta concreta tiene que ver con el por qué un ciudadano venezolano podría estar 8 años en el limbo y por eso
estos 2 años le parecen a ella adecuados o más tolerables. Yo no conozco esa experiencia de una persona que pueda estar 8 años en esas condiciones, o no sé, 2, 3 años, pero poder entender cuáles son las razones por las cuales alguien puede permanecer en esas condiciones. Gracias. Mira, voy a explicar la primera parte. Cuando yo entré hace 8 años, no existía la visa temporal por motivos laborales. Esa visa se creó apenas hace 3 años y se derogó ahorita el 23 de abril. Hace 8 años, cuando yo ingresé a Chile, solamente existían las visas que yo acabo de nombrar, las 12 temporales y la sujeta a contrato. Las mismas que existían cuando yo ingresé son las mismas que hoy en día existen en Chile. Yo me pude regularizar a través de ellas sin ningún problema. Ingresé como turista, traje mis papeles, los metí en un sobre, llené una planilla, lo mandé a extranjería. La diferencia es que hace 8 años, en 15 días, mi extranjería me dijo, está listo, usted tiene su visa temporaria. Hoy en día esa visa está tardando de 6 meses a 1 año cuando sale. Cuando se producen estos casos de 2 y 3 años es por lo siguiente. Para la visa profesional piden una oferta laboral que nadie te la quiere dar. Después está para las visas sujetas a contrato o la visa temporal por motivos laborales, que era la que existía hasta el 23, te pedían un contrato laboral. Y como los empleadores tampoco querían dar el contrato porque decían, no tienes permiso de trabajo, entonces empieza un círculo vicioso. Porque tú no sabes qué es primero, porque tú quieres tener un RUT, pero para tener el RUT te piden el contrato. Pero para pedir el RUT y tener la visa, necesitas un contrato. Y entra un círculo vicioso maquiavélico, y ese nivel de desesperación a muchos los llevó, creo que hay más de 15.000 casos de reconsideración hoy en día en el DEM, de los cuales 7.000 son venezolanos, donde metieron documentos comprados de gente inescrupulosa que les vendió ofertas laborales y contratos de trabajo para poder facilitar el proceso de obtención de visa, y cuando PDI hizo su trabajo y descubrió una red de venta de contratos y ofertas laborales, esta gente quedó en un limbo jurídico que se llama proceso de reconsideración. A esta gente le llegó un documento donde decía su visa ha sido rechazada, tiene 15 días para abandonar el país. Y estas personas se sometieron a un proceso que se llama proceso de reconsideración, y en ese proceso ellos metieron una cantidad de documentos. Como el volumen de personas en reconsideración es tan alto, el DEN nunca ha dado respuesta, y hay personas que tienen 3 años en reconsideración y hasta el día de hoy no tienen respuesta. Bueno, muchas gracias a los expositores, de verdad estuvo bastante interesante, y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.